MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, muy buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días al auditorio. Bueno, pues ahí está el planteamiento hecho por el presidente López Obrador, en donde no se mueve un ápice de lo que podría ser pues su proyecto. Le dijo claramente ayer, por esto votamos, o por eso votamos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos así lo hicieron, y en función de esto, pues hay que seguir en esta misma línea, y por ello es que pues se mantiene en esto que él llama el proyecto alternativo al modelo neoliberal. Aunque en realidad, Luis, pues hay que entender que el problema central de todo este planteamiento es que los recursos con los que él plantea pues reactivar la economía simplemente no alcanzan. A diferencia de Roosevelt, que simplemente manejó en el New Deal, como tú decías, pues un modelo básicamente de una expansión brutal del gasto frente a lo que había sucedido 3 años antes, en el 29, donde el presidente Hoover lo que hizo fue exactamente eso: amarrarse el cinturón como gobierno, no gastar, tratar de pues ser lo más austero posible para que pues precisamente la gente tuviera dinero y el gobierno fuese el que se amarrara el cinturón. Esto generó una recesión brutal que terminó en depresión económica en los años 30, 31, 32 todavía, hasta que Roosevelt poco a poco fue jalando, digamos, lo que sería el hilo de los distintos elementos productivos, con empleos pues que no servían para nada, pero que le daban a la gente el dinero suficiente como para comenzar a echar a andar la economía y consumir. Y aquí es donde está el problema central, Luis. Uno, el cálculo con respecto a los ingresos públicos. Si tú tienes una economía parada, no vas a tener los ingresos que querés tener. Simple y sencillamente porque el consumo se te va a venir para abajo de forma brutal, y en función de esto, todo el aparato productivo termina dándote a ti, gobierno, una cantidad mucho menor de recursos. Parece que convencieron al presidente, o se convenció, de que la línea que tenía planteada desde enero hasta julio, agosto, septiembre, de lo que sería recibir el pago de impuestos por parte de los ciudadanos en todos los niveles, incluyendo declaraciones anuales de personas físicas, etcétera, y empresas, pues estará en la misma línea, y esto no va a ser así, se va a caer en forma brutal, y lo vamos a ver en los próximos meses. Las declaraciones anuales de empresas y la que tendremos que presentar personas físicas, no sé cómo, porque los contadores no están yendo a trabajar, por supuesto, están en casa, y a ver cómo se va a presentar este tipo de declaración, va a llevar a una menor recaudación. Aunado a esto, las cantidades que se plantean por parte del Estado para gastar, para generar estos 2 millones de empleo, no alcanzan a mover nada, absolutamente nada, de una economía que va a caer más del 3, 4 o 5%. Y en función de esto, la posibilidad de crear esos 2 millones de empleos no tiene números, ya no digamos la estructura, ya no digamos que pues los mecanismos que hemos platicado en otras ocasiones para apoyar a pequeños empresarios, etcétera. Esta idea de que se van a transferir los créditos a pequeñas y medianas empresas, pues no sé cuándo lo van a hacer, porque estas pequeñas y medianas empresas, dentro de 1, 2 o 3 semanas, ya no van a existir, Luis, porque no tienen la capacidad de resistir simplemente pues esto que estamos viviendo ahora, y como no tenemos ya los mecanismos para generarles este tipo de ingreso, esto se viene para abajo. El proyecto es un proyecto que lo único que hace, más allá de dar los datos sobre lo que siempre son los informes presidenciales, que son informes para hablar de lo bien que está el país, incluso en las malas épocas, lo que termina planteando aquí es una separación tajante otra vez entre gobierno y empresarios. Otra vez la idea de que pues aquí hay alguien que tiene que generar una economía, y por eso lo dice claramente, el gobierno va a generar los empleos y no los empresarios, que esa es la parte central y de todo el planteamiento, y por ello es que incluso
incluso la frase que dijo no ayer, sino días atrás, y que generó una polémica tremenda con respecto de que esto nos cayó como anillo al dedo, está ligada a esta idea de otra vez del Estado grande, el Estado que tiene la capacidad de crear empleos, cuando hoy no tiene la más mínima posibilidad, cuando la inversión que realiza el Estado mexicano está en sus niveles más bajos y que los números que se dan ayer no dan para una reactivación económica. Ahí está el planteamiento, ahí está la ruptura, y el único, Luis, el único rayo de luz que plantea es que la próxima semana va a dar a conocer, junto con la iniciativa privada, dice, un programa energético que supuestamente uno pensaría, pues podría ser esta idea, ya sé que me haces, sí, por supuesto, pero tienes toda la razón, Luis, pero esto es lo que dejó abrir como una luz que te dice, pues en una de esas, ahí está el posible acuerdo. No lo veo, es cierto, no lo veo, porque aquí la línea ha sido la de sostener a capa y espada un proyecto de gobierno basado otra vez en lo que sería el estado rector de la economía, que verdaderamente en estas condiciones, en este rector de la economía sin recursos, Luis, porque uno diría, este es el momento que cualquier proyecto estatista, sí, como tal, diría, bueno, pues aquí no hay de otra, tienes que gastar, tienes que hacerlo rápido, tienes que encontrar mecanismos para trasladar recursos, apoyar a los sectores de una manera inmediata, no hay de otra, lo están haciendo hasta los gobiernos, ahora sí más neoliberales del mundo, para tratar de evitar caer en una debacle. Aquí hay una contradicción básica entre la necesidad de actuar y esta idea que simplemente no checa de manejarse sin deuda, de no moverse, y no tienes recursos para ello, no tienes recursos para replantear la economía del país. Claro, a mí me sorprende mucho el tema de los 340,000 o 345,000 millones de pesos que va a anunciar en estos proyectos energéticos en esta semana con Hacienda. Me sorprende que no estuvo el secretario de Hacienda en esta reunión con Fink, de BlackRock, y bueno, no sé, digo, habrá que hacer la apuesta, pero yo no veo que se abra el gobierno a las farm outs o ya la inversión en petroquímica privada, que de todas maneras, pues ya pa' qué, ¿no? En este momento tan complicado de inversión y con el precio del crudo como está, pues ya pa' qué, pero la neta no lo veo. Entonces sí me sorprende qué proyectos de energía serán con un presidente que, perdón, pero pues se pone a pelear con molinos de viento porque dice que afean el paisaje. A ver, Luis, yo creo que el único elemento que lo puede contener en este momento, que puede contener este proyecto, que me parece totalmente contradictorio, donde por un lado, te insisto, no vamos a contratar deuda, pero por otro lado el Estado mexicano es el eje rector, que sería una enorme contradicción. ¿Con qué recursos? No te alcanza. O sea, todos los fideicomisos que te comiste, no te va a alcanzar para mover nada en términos de inversión productiva. Claro. Estás ahí atorado. Ahora, el problema es que ya tienes a Pemex a punto prácticamente de ser degradada en la calificación, y a partir de ello el país entrará también en este proceso de tener una posibilidad muy cercana de que le bajen la calificación, y ese sí es el terror para alguien que honestamente, como Andrés Manuel López Obrador, le tiene miedo a estas calificadoras a las que considera que no son la Biblia, pero que saben muy bien, y ese es el argumento de Herrera, seguramente diciéndole atrás, pues sí, así, hágale así, presidente, como usted quiera, nada más le aviso, en el momento en que las calificadoras digan claro, que el país no tiene grado de inversión, el peso no se va a ir a 25 como está, se va a ir a 30, porque en este momento los flujos de inversión que todavía están en fondos se van a ir, y entonces creo que el tema inversión petrolera, concepto de realidad del presidente, tendrá que funcionar. De lo contrario, ojalá, pues, ahora sí que estaremos en una situación todavía más complicada para el país. Pues que el coronavirus nos agarre confesados. Ezra Chabot, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, para ustedes, buen día a todos. Es Ezra Chabot, sígalo usted en @EZChabot.